Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar unos deliciosos churros. Para empezar, calentaremos el agua con una cucharadita de sal. Vamos a ir mezclando hasta que la sal se haya diluido por completo en el agua. Y después dejaremos que el agua rompa a hervir. Una vez esté hirviendo, vamos a quitar el agua del fuego. Y vamos a añadir la harina. Vamos mezclando y juntando los ingredientes hasta que se forme una masa homogénea y un poquito pegajosa. Una vez tengamos esta masa, es hora de hacer los churros. Utilizaremos una manga pastelera con esta boquilla. Ponemos la masa dentro de la manga y vamos haciendo los churros. Pueden tener la forma que queráis y la longitud que queráis. Eso sí, os recomiendo dejar los churros a medida que los vayáis haciendo encima de una superficie enharinada porque si no se pegan bastante. Y vamos a tener una sartén con aceite, en este caso yo utilicé aceite de girasol, suficiente como para que tape hasta la mitad los churros. Y cuando el aceite esté caliente vamos echando los churros. Cuidado que no se peguen entre ellos. Dejaremos que se vayan haciendo a fuego medio alto. Cuando estén por un lado los vamos a girar y cuando hayan cogido colorcito los sacaremos. Los podéis ir dejando en un plato con un papel de cocina para que vayan echando el aceite. Y vamos haciendo esto hasta que todos los churros estén hechos. Una receta súper fácil y exquisita. Les ponemos un poquito de azúcar por encima o con chocolate. Unos churros siempre vienen bien.